y hablar, ¿no?, de esta situación que nos preocupa muchísimo y tiene que ver con la situación económica en Argentina que indefectiblemente, ¿no?, atraviesa a los grupos más vulnerables. Bueno, nosotros hemos salido con esta carta abierta porque estamos muy preocupados la magnitud que tiene el problema alimentario en Argentina, en las niñeces, y Sí. por otra parte la inacción por parte del Estado en dar respuesta en términos concretos. Bien. Entonces, Ahora uno hace prever, ¿no? Cuando hablamos de la situación de la pobreza, se nos viene a la mente inmediatamente la alimentación, el hambre, pero son muchos los factores que hacen que se agrave la situación, ¿no? bueno, la pobreza es una situación multidimensional, es decir, abarca distintos aspectos de la vida humana. Sí. La alimentación es uno de ellos, pero también tiene que ver con el acceso a la salud, la vivienda, la educación. Todos estos factores cuando se conjugan negativamente, bueno, generan una retroalimentación negativa entre ellos y la situación va haciendo cada vez para peor. Bien, en este caso hablábamos, ¿no?, de esta apertura que han realizado, que de alguna manera es una alerta para los funcionarios del Estado, pero son muchas las adhesiones que van consiguiendo, ¿no?, luego de promulgarse en esta carta abierta. Sí, bueno, cuando nosotros empezamos, la lanzamos con alrededor de 400 adhesiones. No quisimos esperar más porque la situación es realmente preocupante, pero a partir del lunes que la hicimos pública, ya llevamos más de 720 adhesiones y esto tiene perspectiva de ir en incremento, Mm. incluso desde otras profesiones que son afines a la pediatría y que en definitiva son el resultado del cuidado de los niños, como es la nutrición, la kinesiología, la fonoaudiología, la psicología. Todos estos profesionales también nos han eh, solicitado adherir a nuestra carta, porque no es solamente un problema alimentario, quizás sea el más acuciante, el más preocupante, Bien. Pero porque el que deriva en otras cuestiones, ¿no? las Porque si implicancias hablamos que a la... tiene y aparte por la magnitud que tiene en términos de la dispersión en términos de población. Claro. Pero también hay problemas de acceso a medicamentos oncológicos, que realmente, si bien la aprobación es menor, es también muy preocupante eso, porque es una ausencia del Estado en una responsabilidad que le es propia. Bien. Y Y no cuando digo el solamente... Estado, y cuando digo el Estado me refiero a los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y las tres instancias administrativas, nacional, provincial y municipal. Todos están involucrados como garantes de estos derechos de los niños, que están explícitamente reafirmados, si bien es un derecho constitucional, están refrendados en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien, se me viene a la cabeza, ¿no, doctor, lo que acaba de manifestar en cuanto a la medicación oncológica y lamentablemente no es lo único, ¿no? Porque suele suceder en los hospitales públicos la falta de insumo, el no envío, ¿no?, de medicación que muchas veces se les otorga de manera gratuita, ¿no?, a las familias luego de alguna atención, porque no todos tienen la posibilidad de poder acceder a un medicamento, ¿no? Bueno, exactamente. Por eso, de alguna manera, la salud es un tema eminentemente político. No es un tema estrictamente de los médicos, ni siquiera de los médicos, pero tiene una connotación política, digamos, política en sentido de las acciones desde el Estado como Sí. políticas públicas. Sí, y más aún cuando hay una justicia que tiene que obligarlos a la redistribución de alimentos, ¿no? Uno pensando en la cuestión alimentaria, en el impedimento del desarrollo, ¿no?, de un niño, por ejemplo, en cómo repercute esto en la educación también, ¿no? Un niño mal alimentado, sobre todo. Bueno, sí, las acciones judiciales no han tenido mucho eco en el Estado Nacional. Y por otra parte, lo que usted señala, por eso digo que la pobreza es multidimensional
y hay interacción en los distintos campos que implican la pobreza, la salud, la educación, la alimentación, la nutrición. Y ahora se ha lanzado un programa de alfabetización, Sí. pero si este programa, ya lo dijo la defensora de los niños, si este programa no va acompañado con una suficiente alimentación, es sembrar entre las piedras. Claro, y sobre todo cuando crecen, ¿no? La cantidad de familias y eso se ve en todos lados, ¿no? El crecimiento de las familias en los comedores, quizás antes solamente existían los pequeños, ahora van familias completas, los números han crecido, la cantidad, ¿no? De dispositivos que se crean en los propios barrios, ¿no? Para justamente hacerle frente a esta situación tan crítica. Sí, son dispositivos creados desde la solidaridad social de la propia población, de los propios habitantes próximos a los que más sufren. El problema es que esto existía desde antes, desde varias administraciones anteriores, que se ha ido agravando, porque el propio sistema económico de la Argentina genera esta exclusión que pone a la población en situación de pobreza. Pero lo acuciante, lo preocupante es el aumento exponencial que ha tenido la inseguridad alimentaria, la indigencia en estos últimos meses, y al mismo tiempo se suma a esa situación el abandono por parte del Estado. Incluso las ayudas sociales, que como puede ser la UH, la Asignación Universal por Hijo, está totalmente licuada, o sea que ya no tiene prácticamente muy poco efecto en la población, esas asignaciones por pobreza, digamos, ¿no? Doctor, ahora más allá, ¿no? De lo que podemos percibir y de los indicadores que hay sobre la pobreza y la indigencia, digo, ¿qué los ha llevado, ¿no? ¿O qué indicadores fuertes los ha hecho que ustedes se promulguen de esta manera? Bueno, nosotros nos pronunciamos porque, como decías recién, el aumento ha sido muy importante de la población en riesgo, muy exponencial, el salto ha sido impresionante, más del 50% de la población, según cifras oficiales. Y por otra parte, el retiro del Estado, digamos, el Estado que no asume su responsabilidad como garante de la alimentación de la población, proveyendo de los alimentos necesarios para los comedores comunitarios, la situación en que está esta población en los comedores escolares también. Entonces, el abandono del Estado es un delito en flagrancia. Es así de simple. Y Sí. la responsabilidad principal está en el Ejecutivo, pero todo el Estado acompaña en esto. Y Sí. entonces nosotros, este llamamiento o este pronunciamiento, esta carta abierta, es primero porque si uno se calla estas cosas, es cómplice de la situación. Y después para sensibilizar a la población en general ante este problema. Es un problema del presente y es un problema del futuro, porque estas niñeces mal alimentadas tienen un futuro muy triste. Mm. En principio van a perpetuar el círculo vicioso y negativo de la pobreza. Y Es, ahora, es, ¿cómo ha sido la recepción, no? Hablando un poco más de esto, de la sociedad misma, que hay alguna porción de la sociedad que trata de sensibilizarse, pero hay otra que, al parecer, está viviendo otra Argentina, ¿no? bueno, sí, esa es la famosa grieta, de alguna manera, ¿no? Entre ricos y pobres. Mm. La situación ha sido muy claramente definida y descrita por eh, una académica, una filósofa valenciana de España, que lo denomina aporofobia, que es el rechazo a la pobreza. El rechazo no en el sentido de solucionar el tema de la pobreza, sino de ignorarla, de ocultarla, de ningunearla, eh, porque los afecta, les hiere, pero no implica en esa situación de rechazo que al mismo tiempo tengan una acción proactiva para solucionar el problema. Así, Claro. la población, por ejemplo, en situación de calle es cada vez más importante, se ve en todos los barrios. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país y una de las más ricas, si no la más rica de América Latina, tuvo defunciones por hipotermia. Mm.
población en situación de calle se murió de frío. Y Bueno, familias completas en la calle, ¿no? Es lo más sí, lamentable. claro, obviamente. Por lo menos mantienen la unidad familiar, pero también existe, esta situación produce cierta desarticulación familiar, cierto deterioro de los vínculos. El hombre se siente menospreciado porque no puede aportar al cuidado de su familia, a veces abandona la familia, se aleja de la familia, o porque va a buscar a la distancia mejor situación como para proveer sustento a la familia, y ese distanciamiento físico se va acentuando y a la larga por ahí disuelve el vínculo. No, es realmente dramático y nuestro pronunciamiento también tiene un sentido anticipatorio, porque lo que no queremos es que esta situación llegue al extremo de que tengamos que lamentar víctimas fatales. Totalmente. Más allá del daño per se que significa la subalimentación, los aspectos cognitivos, de desarrollo de capacidades para constituirse en el adulto ciudadano al final de su curso de vida como niño, eh, tienen mayor propensión a las enfermedades porque su organismo no tiene condiciones como para poder afrontar inmunológicamente las defensas del organismo. Exactamente. Doctor, ¿y algún funcionario del Estado Nacional, alguien se ha puesto en contacto? ¿Cómo ha sido recepcionado por parte del Estado esta carta? ¿Han tenido alguna Nosotros no hemos convocatoria? recibido ningún tipo de comunicación desde el Estado, tampoco la buscamos, porque nosotros no queremos tener protagonismo más allá de hacer esta advertencia, este llamado, esta connotación de la necesidad de que el Estado se ponga a hacer su tarea que le Mm, corresponde como Estado. exactamente. La vida en sociedad no es un mercado. Mm, La vida en sociedad implica responsabilidades, articular actividades como para que la sociedad pueda sentirse cada vez mejor y que disminuya la inequidad. Otra cosa que ha ocurrido en el país, el índice de Gini, expresado por el propio INDEC, ha aumentado de manera brutal. Es decir, la inequidad, la diferencia entre ricos y pobres, es cada vez mayor. y más aún cuando, bueno, hay un Estado que trata de eliminar la presencia del Estado en situaciones tan importantes como la que acaba de manifestar, y cuando hay también un desequilibrio entre las provincias, y hay provincias que ni siquiera están pudiendo sostener algunas cuestiones como es el del pago de sueldo a trabajadores, como el del sostenimiento a comedores. Digo, hay también una inequidad entre provincias que este Estado Nacional tampoco, ¿no? Está Por poniendo el supuesto, foco. por supuesto. Ese extremo entre provincias, hace poco el Ejecutivo dijo que las provincias gastan 7 veces, tienen más de 7 veces de gasto del Del Estado Estado. que la nación. Ahora, esa es una falacia. Primero, las provincias se hacen cargo de la salud, de la educación y de la seguridad. No es el Estado Nacional quien afronta la policía, los hospitales, las escuelas. O sea que es obvio que si el Estado se hiciera cargo también de esos aspectos, la situación sería totalmente distinta. Hay inequidad entre jurisdicciones, hay inequidad dentro de la sociedad. ¿Y qué quiere decir inequidad? Es como si una familia, los padres adultos que perciben su ingreso, se vistieran de lujo y se van a grandes espectáculos y tienen a los hijos descalzos, mal alimentados. No es así la sociedad. En la sociedad, los que tienen más poder, los que tienen más recursos, tienen que hacerse cargo solidario de los más necesitados, porque nadie es pobre porque quiera ser pobre. La pobreza es una condición que ocurre en la población, no porque los pobres lo deseen serlo así, sino que el propio sistema, la sociedad misma, genera un sistema que los expulsa. Doctor, ¿esperan más adhesiones en este caso? Le consulto porque, bueno, también sucede esto, ¿no? El pensar distinto o el de poner el foco en estas cuestiones a veces hace, ¿no? A que uno no se exprese con miedo, ¿no? A este rechazo, estas cuestiones. Digo, ¿esperan más adhesiones frente a esto? ¿Esperan que este gobierno finalmente pueda poner el foco en lo que están manifestando? Bueno, ojalá que el gobierno nacional
encare la situación, por empezar, con distribuir los alimentos incautados que tienen los depósitos de capital humano, como se lo señala no solamente la propia legislación nacional, sino que la propia justicia. Y por otra parte, que también se hagan cargo de empezar a movilizar la provisión de alimentos a los comedores comunitarios. Cuando se dice que los comedores comunitarios no existen, eso es falaz, es una ínfima proporción. Y quizás muchas de esas proporciones que dicen que no existen son porque como son muy informales los comedores comunitarios, tienen la informalidad de su propia solidaridad. Entonces, al estar el Estado ausente, a veces los domicilios no corresponden necesariamente físicamente con el lugar donde se produce la distribución de los alimentos. Exactamente. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos buscando protagonismo, sino simplemente dos aspectos fundamentales. Por un lado, hacia la propia sociedad y también hacia el propio equipo de salud, para que el equipo de salud tome conciencia de esta situación, que para ahí los que suscribimos la nota es muy obvio, implicancias que tiene en presente y a futuro, la complejidad en términos de las multidimensiones que adquiere esto, las implicancias que tiene hacia el futuro de la sociedad. Y en donde también tratar de demostrar que es una falacia pensar que no invirtiendo en salud, no invirtiendo en estas cuestiones que ustedes están manifestando, nos van a hacer un país más pobre, ¿no? Porque hay países del primer mundo que se focalizan en esto, ¿no? Porque una persona mal alimentada genera más incidencias en el sector de la salud y en otros aspectos, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales, a mi modo de verlo, ¿no? Por un lado, como usted bien lo señala, inversión. Se lo mal llama gasto social, no es un gasto. Educación, salud, alimentación es inversión, no es gasto. No se lo puede considerar como un gasto. Gasto es, por ejemplo, el descomunal desfile que se hizo. Eso es gasto. ¿Qué sentido tiene? Como si el 9 de julio, la independencia, fueran las Fuerzas Armadas. No. Que yo sepa, los congresales eran civiles que se reunieron simplemente para dar una respuesta de unidad como nación. Pero más allá de eso, por otra parte, insisto en esto como inversión y no como gasto. Bien. Doctor, agradecerle estos minutos para Prensa TV, para Tucumán, y esperemos, ¿no?, que esto realmente pueda cambiar, ¿no? Porque es lamentable, los índices se incrementan, se están esperando los nuevos resultados que va a otorgar el INDEC y uno tiene la responsabilidad, ¿no?, de no mirar para el costado, como usted lo ha dicho, y creo que esta carta y esta adhesión que están obteniendo tiene que ver con esto, ¿no?, de reaccionar frente a una situación que está pasando, ¿no?, en la Argentina. Exactamente. Usted lo ha dicho. Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes por llamar. Muy buenos días. Ahí Buen día. escuchábamos las palabras del doctor Enrique Abellagi